Excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama, que lo vamos a hacer insertando directamente un gráfico. Es bastante sencillo este diagrama, por eso lo estamos denominando de nivel básico. ¿Qué es lo que tenemos que tener listo para empezar a hacer nuestro diagrama? Son varias cosas. Lo principal es la lista de actividades que vamos a tener. Después vamos a tener la fecha de inicio. Aquí nosotros podemos complementar todo esto con validación de datos para que no nos pase que haya algún error. Por ejemplo, aquí el inicio no puede tener, por ejemplo, un hola o un Paco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos agregar validación de datos. ¿Cómo se agrega la validación de datos? Vamos a seleccionarlo, vamos a ir a datos. Después de datos, aquí vamos a ir en validación de datos y vamos a decirle que únicamente inserte fechas. Fechas, suponiendo que nosotros vamos a hacer lo que sea, el proyecto lo vamos a iniciar en el 2023, entonces tiene que ser mayor o igual que el 1 de enero del 2023. Y ahí está. Entonces, si yo quiero poner algo que no sea una fecha, automáticamente me va a decir que no está permitido. Si yo pongo una fecha, pero esa fecha corresponde, por ejemplo, al 2022, doy Enter, y aunque es una fecha, no coincide porque la fecha tiene que ser mayor o igual al 2023. Aquí en días, yo podría poner, por ejemplo, un 29.c o 23.d. Acá podría poner, por ejemplo, otra vez Paco. Entonces, si yo quiero que mi validación de datos sea correcta, lo que toca hacer también es hacer una validación de datos. Entonces, selecciono mi información, voy nuevamente a datos, aquí en la pestaña herramientas de datos, validación de datos, y únicamente voy a escribir números enteros que sean mayores a 0. ¿A qué se refiere mayor que 0? Que no puedo tener un número de días que sea 0 o menos que 0 o que sea cualquier otro valor. Entonces doy clic en aceptar y si yo quiero escribir ahora, por ejemplo, otra vez Paco, me dice que ya no me permite. Si quiero escribir un 0, aunque es un número entero, mi validación indica que tiene que ser mayor que 0. Entonces tiene que ser forzosamente un número. Aquí voy a poner, por ejemplo, 3. Ahí está, aquí voy a poner que no son 3, únicamente son 2 y listo. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi fecha de finalización? Voy a dar clic en igual y voy a poner AB7, perdón, que es donde está mi primera fecha de inicio, más los días, y aquí me diría que termine el 5, pero vamos a considerar que estamos iniciando el primero. Entonces sería el primero, segundo, tercero y 4. Hasta el 4 tendría que terminar porque estamos considerando que vamos a trabajar también el día primero. Entonces, ¿qué es lo que toca? Nada más aquí restarle 1 y ya dice que vamos a iniciar el primero y vamos a terminar el 4. Arrastramos para que todas las otras celdas se copien y listo. Si vamos a trabajar el 4 y si es un día, entonces únicamente se trabajaría el 4. Si vamos a empezar el 5 y vamos a trabajar 5, termina el 7, que estaríamos considerando 5, 6 y 7 del día de trabajo. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a insertar un diagrama. Vamos a seleccionar desde las tareas o las actividades, la fecha de inicio y los días, y vamos a dar clic en la pestaña Insertar y vamos a ir a buscar un tipo de gráfico. Podemos insertar varios tipos de gráfico, pero el que va a funcionar de manera perfecta para un diagrama de Venn va a ser un gráfico que está aquí de columnas. Vamos a buscar el que diga barra 2D y vamos a seleccionar este que diga barras apiladas. Entonces ya aquí tenemos nuestro gráfico y listo. Entonces ahora lo que toca es darle formato para que aparezcan bien las fechas y para que sea pues visualmente un poco más comprensible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos aquí agregar, quitar elementos del gráfico, podemos cambiar los formatos, podemos cambiar los diseños y podemos cambiar pues lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo se manipula un gráfico? Pues tenemos acá principalmente 3 botones. Uno que es más, que son los elementos del gráfico, que es para agregar o para quitar elementos. Tenemos el de estilo para cambiarle de color, para cambiar de forma, y tenemos el de filtro para seleccionar o para hacer filtros de acuerdo en este caso pues a las fechas o a los días. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a seleccionar aquí aquí se le llama las categorías y voy a dar botón derecho y voy a dar formato al eje. Lo primero que voy a hacer es hacer las categorías en orden inverso. Acá yo tengo las fechas debajo, entonces quiero que aparezcan acá en la parte superior. Ya lo tengo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a empezar a quitar algunos elementos que no funcionan en este caso para el gráfico. El título no lo necesito, entonces voy a quitar aquí el título del gráfico. Tampoco las leyendas, que son los indicadores que, por ejemplo, dice aquí los azules
es la fecha de inicio y los días es lo que está en color naranja. Entonces yo no lo necesito tampoco. Y listo, entonces ya va empezando a tomar formato. Voy a seleccionar esta parte de las categorías y las voy a eliminar. Doy clic en suprimir y listo. Ya va agarrando un poquito más de formato. Voy a ajustar al tamaño de mi gráfico, de mis datos. Y ahí está. Entonces lo que necesito es que se vea únicamente la parte del color naranja, que son los días, y esto se refiere o se va tomando en cuenta con base a la información que tengo acá arriba. Aquí las fechas se ven un poco amontonadas, parece que no se entiende mucho, pero ahorita vamos a solucionar esto. ¿Cómo vamos a solucionar lo de las fechas? Vamos a seleccionarla y automáticamente cuando la seleccionamos nos aparece toda esta información de aquí. Tenemos la parte de relleno líneas, tenemos la parte de los efectos, tamaño y propiedades y las opciones del eje. En caso de que no les aparezca esta opción, seleccionamos el elemento, damos botón derecho y dar formato al eje. Entonces aquí nos dice mínimos, máximos, principales, secundarios, etc. Primero quiero que esto azul, que es la fecha de inicio, no lo muestre. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a ir aquí a opciones de relleno, y aquí en opciones de relleno lo voy a indicar que lo quiero sin relleno. Entonces ya aparece o parece que no existe esta información y ya aparece ahora sí los días únicamente en color naranja. Si yo cambio aquí los días y si le pongo 10, vean que ya automáticamente se va cambiando los días. Si yo aquí le pongo que son 3 días, ya lo va haciendo como de manera dinámica. Entonces ahora sí vamos a cambiar la información de este eje para que aparezca de forma no horizontal, sino yo voy aquí a alineación y donde dice dirección del texto voy a seleccionar y voy a decir que lo gire 270. Entonces ya ahí giró la información, giró el texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a acomodar para que aparezca de manera mejor y se alcance a ver bien. Entonces voy a hacer esta un poco más pequeña para que toda la información de las fechas se alcance a ver de manera correcta. Ahí está, ya se alcanza a ver un poquito mejor. Inicia el 20 del 12 del 2022, luego el 25, luego el 30. Entonces, si se dan cuenta, lo que está haciendo aquí es hacer los días de 5 en 5. Si yo quiero los días de 1 en 1, porque recuerden que estamos asumiendo que estamos haciendo cada actividad por día, voy a decir que no sea de 5 en 5, sino que sea de 1 en 1. Y doy clic y ya aparece ahora sí, 22, 23, 24, 25, 26 y así sucesivamente. Pero si ven, esta información se está marcando mucho antes de la fecha en la que yo estoy iniciando. Si yo ya tengo clara la fecha de inicio de mi proyecto, entonces aquí yo estoy diciendo que voy a iniciar el 1. Vamos a suponer que inicia el 2, entonces ya si ven automáticamente se cambió al día 2. Yo no quiero que aparezca toda esta información de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente aquí en la información del eje, quiero que únicamente se muestre a partir del 2 del 1 del 2023. Entonces aquí nos dice un mínimo y un máximo. ¿A qué se refiere con ese mínimo y máximo? Es a partir de dónde quiero que se muestre la información. Si ustedes conocen, las fechas se dan de acuerdo a un número de serie. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero? O sea, cada fecha tiene un número de serie. Por ejemplo, aquí nos dice que el 24 del 12 del 2022 está representado por el número 44.919. ¿A qué se refiere esto? Que Excel empieza a contar la fecha a partir del 1 de enero de 1900 y ese es el 1. Luego viene el 2. Por ejemplo, vamos a ver a qué se refiere el 366. Y esta información, si yo tengo los valores, pues vemos un simple 1, un simple 2, aquí lo voy a poner a un 366. ¿Qué pasa si yo cambio esta información? La voy a hacer un poquito más grande. A formato de fecha. Voy a ir aquí en inicio y aquí en lugar de que sea un formato general, voy a dar clic en fecha. Ok, me equivoqué. No era hora, era fecha. Fecha corta. Dice que el 1 pertenece al 1 de enero de 1900, el 2 pertenece al 2 de enero de 1900 y el 366 pertenece al 31 del 12 de 1900, o sea que han transcurrido 366 días hasta esta fecha. Entonces, al 24 del 12 del 2022 han transcurrido 44.919. No es necesario que nosotros sepamos bien esta fecha. Podemos cambiarlo aquí por la fecha de inicio. Yo quiero que inicie el día 02 del 01 del 2023 y ahí está.
automáticamente la primera fecha ahora sí es el 2 del 01 del 2023. Voy a eliminar esto que simplemente era para efectos demostrativos. Y listo, entonces ya tengo mi diagrama de Gantt, ya está tomando un poquito más. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se alcance a ver mejor. Ya está tomando un poquito más de forma. Bien, ya aquí yo tengo que si inicia el 2 y si son 10 días va a terminar el 11. Aquí me está contando el 11, 1 hacia adelante, porque cuando inicia en este caso sería el 12. Si yo lo regreso y digo que nada más van a ser 4 días, aquí automáticamente pone 1, 2, 3, 4 y ya me está poniendo el diagrama de Gantt de manera automática, de una manera en que si yo cambio o agrego elementos, los va a hacer de manera automática. Voy a hacer un poquito más grande aquí el diagrama para que se alcance a distinguir bien. Perfecto, entonces si yo digo que aquí son únicamente 2 días, si ven automáticamente me hizo el recorte y en lugar de que fueran 3 líneas las que abarca, únicamente son 2. Aquí son 2, es este de aquí son 3, es este de aquí. Entonces si ven aquí no tengo nada entre este día, puedo poner aquí un día más y voy a asignar 3 y ya automáticamente no tengo días libres. Si recuerdan, en las características, en la visualización que nos marcaba el diagrama de Gantt, podemos ver incluso qué tareas están empalmadas para ver y tomar decisiones. Ok, si tenemos la capacidad para realizarlas estas 3 o únicamente 2, entonces la vamos a recorrer y aquí le vamos a quitar nuevamente un día y aquí la vamos a recorrer al día 5 y ahí está. Entonces, de acuerdo a la información que tengamos, nosotros podemos tomar decisiones. Nada más aquí voy a cambiar un poquito el tamaño de gráfico y le voy a agregar para que se muestre de manera visual los días. Voy a cambiarle el formato también. Voy a cambiarle el relleno de forma a un color verdecito. Ahí está. Voy a agregarle también el número de días. ¿Cómo hago esto? Aquí en más voy a poner las etiquetas de datos. Ahí aparece ya el 3 y voy a hacer un poquito más ancha cada columna. Entonces aquí en la columna, en las opciones del eje de la serie en este caso, nos dice el ancho del rango. Aquí dice 150 de porcentaje. Entre más sea el porcentaje, más delgadas van a ser las líneas. Suponiendo que yo aquí le pongo un 30, hace las líneas ya un poquito más grandes. Entonces ya tenemos ahora sí el gráfico y ya lo tenemos pues de una manera más visual. Voy a cambiar aquí las etiquetas del eje, selecciono y voy a ponerles en un color negrita y les voy a poner un poco más grandes y voy a ponerla que esté por ejemplo en color, el color en blanco. Y voy a poner las barras en un verde un poquito más fuerte. Nos vamos a formato, relleno de forma y ahí está. Ok. Entonces ya así tenemos de manera muy rápida y muy sencilla nuestro diagrama. Aquí nada más podemos poner tarea o actividad. Aquí hay que tener cuidado porque si esto está antes de que nosotros creemos el gráfico, lo toma de otra manera y no te da el gráfico de manera correcta. Entonces, para antes de realizar el gráfico, pues hay que tener en cuenta que hay que omitir aquí la parte de tarea o actividades. Y listo. Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, nuevamente otra actividad, por ejemplo, como lo hicimos ahorita anteriormente, antes de las entrevistas y de evaluar de conocimientos, voy a dar, por ejemplo, una sesión de introducción. Y esa sesión de introducción va a iniciar el día 13 del 01 del 2023 y va a durar un día. Entonces, si ven ya automáticamente se agregó aquí y se calculó la fecha de finalización. Si yo digo que voy a dar 2 días de introducción, entonces se da aquí de manera automáticamente el ajuste a 2 días y la fecha de terminación también. Yo digo, ok, aquí voy a iniciar entonces hasta el 14 y listo. Entonces ya todo esto se hace de manera automática. Ya la visualización está de manera muy correcta, es muy fácil y muy comprensible de entender. Y listo, entonces con esto terminamos nuestra sección selección del personal con un diagrama de Gantt. Tenemos ya bien trazadas nuestras actividades, nuestro inicio, nuestros días y nuestra finalización y lo tenemos ya de manera pues muy visual en un diagrama de Gantt. Así es que para las personas que les interese ver el diagrama de avanzados, lo vamos a ver en el siguiente video que les voy a dejar también aquí abajito. Así es que continuamos.